Buenas tardes. ¿Están listos ya para su examen del jueves? ¿Del jueves? Sí, quedamos jueves. Con ustedes jueves. Sí, es que hace rato estaba trabajando en el examen de mis otros niños, que es mañana. Entonces, espero que aunque algunos de ustedes dicen que no, pero quizás mente. Em, yo pienso que no debe de ser muy difícil, todavía no lo diseño. Como les comentaba, estaba haciendo el examen de mis otros niños, pero para eso se me están ocurriendo unas preguntas muy difíciles, entonces me estoy tardando. Pero el tema de arreglos, no es tan difícil. Me parece que debió haber sido más difícil el primer examen que hicieron, pero bueno, espero que hayan estado estudiando. ¿Qué están viendo con los ayudantes? ¿Qué fue lo último que vieron? Unos matrices. Otra vez matrices. Ajá. Otra vez me quiero enseñarles. Bueno, estudien y prepara un repaso para el miércoles, ¿sí? Más o menos rápido, y ya. Y les pregunto también a los estudiantes a ver cómo los ven, si pueden o les pregunto a ellos si pueden hacer un repaso con ustedes. No sé qué prefieren, hacerlo con los ayudantes o conmigo. Hoy vamos a ver tema nuevo, sí. Bueno, nadie quiere decir que prefieran con el ayudante, nada más porque les voy a bajar un punto porque prefieran a los ayudantes. Está bien. Bueno, voy a hablar con ellos, me pongo de acuerdo a ver quién de los dos hace el repaso. En principio podríamos hacerlo los dos, pero no sé qué tanto tiempo nos falte de semestre. Hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo. ¿Qué les diré de este tema? ¿Es difícil o no? Es que yo creo que lo más difícil, casi que lo más difícil ya lo pasamos, que es entender qué son los objetos, cómo trabajan, cómo creamos nuestras clases, cómo usamos las clases y casi todas las combinaciones que hemos visto entre objetos y clases. Creo que eso es lo más difícil. Esto eh, ya no debe de ser tan difícil. Para la mayoría deberá de ser novedoso porque lo que vamos a empezar a ver hoy, este, es una característica muy particular de la programación orientada a objetos. Eh, y es tan útil que hasta en cosas que, por ejemplo, en bases de datos que no tienen que ver con orientación a objetos, se usa el concepto de herencia. Me parece que no es tan difícil, lo vamos a ver, vamos a ir viendo con calma, creo que con calma, vamos a hacer unos ejemplos, ejercicios. Cuando salimos de vacaciones, como el 17 de noviembre, nos quedan 4 semanas. Y luego vamos a ver más cosas relacionadas con herencia, otros tipos de herencia que hay,
otro tipo de cosas que hay, pero casi todo tiene que ver con herencia, lo que sigue. Es el tema principal de la orientación a objetos. Mm, Bueno, nosotros hemos estado haciendo programas en donde vemos que no es un objeto el que me va a dar la solución de mi problema. Normalmente mis programas son un conjunto de objetos que se relacionan entre ellos, se mandan mensajes y de acuerdo a las respuestas de ellos vamos poniendo el flujo de nuestro programa. Para ese flujo utilizamos las instrucciones secuenciales, ciclos y condicionales. Visto así, la programación es súper fácil, ¿no? No hay mucho que ver, pero sí hay muchos detalles. Entonces, las relaciones entre objetos, las hemos visto, hay tres tipos de relaciones, hemos visto dos. Relaciones de uso, cuando un objeto usa a otros. Por ejemplo, una persona, si tenemos un objeto que fuera persona y tenemos un objeto de autos, a lo mejor estamos haciendo un simulador, eh, cuando sí, una persona conduce un auto o un auto es conducido por una persona. Entonces, una persona está usando el auto o el auto es usado por una persona. Esa es la relación de uso. Esa es la más común, que tenemos objetos que la única relación que tienen entre ellos es al momento de ejecución del programa, cómo cómo platican entre ellos para resolver un problema. Les puse eso, un jugador que lanza una moneda. ¿Qué más hemos visto? Eh, a lo mejor el problema este del hospital, donde teníamos que imprimir los tratamientos de cada paciente, ese problema lo deberían haber hecho con Diana. Teníamos una clase de las horas y esa la estamos usando para generar el tratamiento del paciente, en qué momento se le tiene que dar qué medicamento o tomar la presión, la temperatura, ponerle oxígeno, no sé, lo que sea, ¿no? Esas son relaciones de uso. Después de eso, vimos relaciones de agregación o de contención. Cuando un objeto, para definir un objeto, necesitamos de otros objetos que son independientes, pero los uso como parte de, se los hubiera puesto en negras, parte de. Un auto tiene un motor o, leído al revés, un motor es parte de un auto. ¿Qué otras relaciones de agregación vimos? La línea, que para formarse necesito dos puntos. Probablemente, porque no recuerdo si con Manuel vieron la clase de los triángulos. En la clase de los triángulos tenemos doble anidación porque tenemos que la clase de los triángulos está formada por líneas y las líneas están formadas por puntos. Entonces, un ejemplo de agregación. La geometría nos da ejemplos de muchas cosas muy interesantes en la programación, pero Java no nada más sirve para resolver problemas aritméticos, muchos más. Nosotros aquí en clase conmigo vimos un alumno que tiene calificaciones, donde las calificaciones son un objeto porque es un arreglo. Entonces, es un objeto que está contenido dentro del alumno. Los dos anteriores, los motores, forman parte de los autos. La clase de los motores es independiente de los autos. El de las líneas, los puntos son independientes de las líneas, porque yo podría hacer otra cosa que no necesariamente fueran líneas, no sé, alguna otra cosa, a lo mejor círculos, por ejemplo, si pintara diferentes puntitos. Eh, o me puede servir para ubicaciones geográficas, los puntos, donde la X y la Y son altitud y longitud, por ejemplo, son independientes. Aquí un alumno tiene calificaciones. Las calificaciones no necesariamente son independientes, las calificaciones no
tienen sentido si no son parte de un alumno. Pero bueno, en, en programación orientada a objetos, a veces tiene un nombre particular esto. Eso es así como un tecnicismo que casi nadie usamos, ya ni me acuerdo cuál es el otro nombre que no es agregación. Creo que el otro nombre es precisamente contención. Puede ser que el objeto que está incluido en uno es independiente o que no lo sea, no importa. La forma de uso es la misma, estuvimos trabajando con arreglo eh, y es un ejemplo también de agregación. Y la otra forma en que se relacionan los objetos es mediante el concepto de herencia, donde, por ejemplo, tenemos clases definidas y después creamos otras clases a partir de las que ya tenemos, en las cuales extendemos o restringimos el comportamiento de las que ya tenemos, de las clases que ya tenemos. O podemos partir desde cero, como solemos hacer en este curso, y hacemos todas las clases. Y entonces, por ejemplo, un alumno dice, es una persona, tengo una clase, y ese ejemplito se los traje un poquito adelante, tengo una clase que es la clase de las personas, con sus atributos particulares, y después puedo crear la clase de los alumnos extendiendo a las de las personas. Ahorita vamos a ver un poco más, bueno, todo el día de toda la clase de hoy es de herencia. Ahorita vemos el ejemplo, justo les puse en Java. Un alumno es una persona, un auto de carreras es un auto, tiene características de auto, más algunas que lo hacen diferente a cualquier auto de las personas normales, ¿no? Eso es para un uso particular. Lo mismo así, los alumnos son personas, pero tienen características diferentes de cualquier o de la mayoría de las personas. Un pediatra es un tipo de doctor, sabe un conjunto de cosas que saben en común los doctores, pero además es especializado en atención a niños. Este dibujito se los había puesto a principios del curso. Dice, con la herencia se garantiza que los objetos de una clase pueden usar objetos de otra clase sin modificar la funcionalidad de la clase existente. Es decir, solamente los voy a usar, pero no voy a alterar nada de la estructura de los objetos de la otra clase, de la que ya existe. Y esto permite extender clases sin partir de cero. Simplemente modificando, simplemente modificando o adaptando las clases que ya están a las nuevas necesidades. Siempre, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, evitamos, o sea, nunca violamos la encapsulación, es decir, los atributos serán privados, lo voy a poner de momento entre comillas porque hay otra visibilidad que en algún ejemplillo por ahí se me pasó, y los atributos serán privados, a menos que sean constantes, los podría ser públicos, pero digamos que siempre son privados, y los métodos que quiero, con los cuales van a interactuar los objetos, son públicos. También vimos que podemos tener métodos privados. Esos no los pueden ver fuera de la clase, pero son métodos auxiliares. También lo habrán usado en la clase de las horas. Hay unos métodos que sirven para convertir, si la hicieron como está en el libro, que sirven para convertir una hora en un número y facilitar las operaciones aritméticas. El usuario de la clase no lo conoce. Este dibujito me gusta mucho. Yo no lo uso en mi libro porque tiene derechos de autor, pero es el concepto que sabemos de herencia. En general, y sobre todo cuando somos chiquitos,
nos dicen, ay, es que tú eres igualito a tu papá, o te pareces a tu mamá, o te pareces a tu tío perenganito, ¿no? Eh, Conocemos la herencia eh, genética. Entonces, aquí este dibujito, se tienen un abuelo, el padre y la hija, ¿no? Y así podemos hablar de las clases. Tenemos una clase eh, superior, ancestro, un ancestro en común, tienen un padre, el padre, ¿qué tienen en común todos estos elementos? Una Qué narizota. observador eres, ¿eh? Apenas si se les ve, sí. Una narizota enorme y así pues, parece nariz, ¿no? No solo, bueno, por lo mismo que está grande, cae, ¿no? No se sostiene la pobre nariz. Si tienen una narizota, tienen problemas de la vista, probablemente sean miopes, y estos dos son súper activos, bueno, el abuelito porque ya está, eh, debe de estar muy grande, enfermo, no sé, lo que sea. Digamos, físicamente, las cosas que tienen en común podrían ser pájaros, no lo sé, pero pájaros con lentes, eh, tienen sus anteojos, el abuelo, bueno, pues tuvo un hijo y el hijo heredó, digamos, la miopía o el problema que tengan de visión y la nariz. Hay genes dominantes. Y luego el señor tiene una hija, bueno, y además también es del mismo sexo. El, la nena, pobrecita, también heredó la nariz de su papá y de su abuelo, el problema de visión, o a lo mejor otro, pero necesita usar lentes, pero ya no es del mismo sexo, entonces tiene sus características diferentes, ¿no? El hecho de ya ser niña, pues no va a tener ciertas características, bueno, tiene características diferentes de sus papás y eso es la herencia. Tomamos características de nuestro ancestro y vamos a ponerle otras, las que vayamos necesitando en cuanto a programación para poder resolver los problemas. En la programación orientada a objetos, es muy curioso esto porque hablamos de las clases y yo pienso que a lo mejor en español, bueno, no sé. Normalmente de los ancestros nos vamos a referir como la clase, bueno, la clase ancestro me parece mejor dicho, pero siempre hablamos de la clase padre. Es la clase padre y las clases hijas. Pero ya cuando la hija se convierte tiene subclases, tiene hijitos, se va a volver en padre. ¿Por qué? No lo sé, pero en español así es la terminología. O hablemos de ancestros de hijos, ¿no? Y se tienen clases primas, así todo un árbol genealógico para las relaciones entre ellos. Eh, se los iba a poner, no, se los iba a poner antes, lo estuve pensando cómo introducirles el tema de la herencia. Entonces, supongan que tenemos una clase, si tuviéramos una clase de personas, que lo hubiéramos hecho casi desde el principio, donde tenemos, digamos, los principales atributos o los atributos más interesantes de las personas para la mayoría de las aplicaciones. Entonces tenemos personas que tienen, sus atributos son nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, teléfono y CURP. La mayoría de ellos son de tipo string y después tenemos una clase fecha y de esa clase es el atributo fecha de nacimiento. Tenemos otra clase que se llama dirección y de esa tenemos el domicilio, ¿no? Nada más para que haya mezclas de clases. Y aquí, tanto fecha como dirección hacen que tengamos el concepto de agregación en las personas. No les traje esta clase completa porque es muy fácil. Tenemos constructores, toda la modalidad que quieran de constructores, los métodos asignar, obtener, el equals to string. A lo mejor tenemos, denme un segundo.
Entonces, tenemos todos sus atributos, los métodos que necesitamos, así los generales, para manipularlos. Podríamos tener, por ejemplo, también un método para calcular la edad. Tenemos la fecha de nacimiento, pues aquí ponemos el, el algoritmo para, a partir de la fecha, calcular la edad de una persona, su nacionalidad a partir del lugar de nacimiento, o podría ser otra, a lo mejor no nacionalidad, si estamos hablando del mismo país, pero que fuera de qué estado eres, no sé, lo que queramos, ¿no? Todos los métodos que necesitemos están en la clase persona. Y supongan que esta fue la primera clase que hicimos en el curso. Y entonces la hemos usado para todo, ¿no? Que si necesitamos personas, pues ya la tengo ahí, ¿no? Ya está aprobada, hicimos todas las pruebas que se necesitaban y ya nos quedó maravillosa. Y después, en algún momento en la vida, necesito hacer la clase de los alumnos. Si se acuerdan, para la clase de los alumnos, lo que teníamos, dijimos, pues tiene sus datos personales, como son nombre, dirección, teléfono, aquí, nombre, dirección, teléfono, no recuerdo si su CURP, pero bueno, todas estas cosas, supongan que todo esto, estos son sus datos personales del alumno. Entonces, pues, ¿qué haríamos? Si no conozco la clase de las personas, no la tengo, no quiero hacerlo muy modular, o soy muy principiante, como fue cuando hicimos nuestra clase de los alumnos, pues ponemos todos estos atributos, todos estos métodos, más los métodos particulares de los alumnos, ¿no? Que eran las calificaciones y su número de cuenta. Haciendo uso, si ya tuviéramos la clase de las personas y quiero hacer uso del concepto de herencia, voy a agregar a las características de las personas las calificaciones, ahí lo puse 2 veces, private, las calificaciones, y voy a generar su número de cuenta como lo habíamos hecho antes. Si quiero hacer eso, extender a las personas, lo que tengo que poner es public class alumno, hasta aquí era lo que sabíamos hacer y hemos estado haciendo siempre y vamos a seguir haciendo cuando no usemos herencia. Pero si vamos a usar herencia, ponemos la palabra reservada extends, que se las puse en negro, y decimos de quién es hija esta clase. ¿Quién es su ancestro? Su ancestro es la clase persona. Con yo poner extends persona, automáticamente al compilarse se va a traer todos los elementos, va a tener toda la estructura de las personas más la estructura que estoy definiendo aquí. Va a tener todos los métodos públicos de las personas más los métodos que yo ponga aquí. Ahorita me regreso a eso. Que son promedio, mayor calificación, todos los que vimos en la clase. ¿Sí? Además, lo que sí vamos a tener que hacer son los métodos constructores. Vamos a tener que poner métodos asignar, pero no vamos a poner los n-mil asignar, ¿no? Porque teníamos como n-mil atributos. No ponemos todos, nada más ponemos los 2 que me atañen aquí. Va a ser el asignar calificaciones y asignar el número de cuenta. Después hablamos de los constructores, pero bueno, vamos a necesitar constructores, solamente 2 asignar, 2 obtener, porque los otros ya los tengo. Si yo quiero saber el nombre de un alumno, pues cuando yo diga mi alumno se llama X, X.obtener nombre, automáticamente en Java va a ir y va a traerse, primero va a buscar si tengo un obtener nombre aquí, en esta clase. Como no la tengo, se va a la clase de la que hereda, que es persona, y ahí lo debe de encontrar. Si no lo encuentra ahí, ya me marca un error de sintaxis. Y pongo todos los demás. ¿Hasta ahí está claro, pequeños?
Em, uy, no, en Java no. No sé a qué le llamas doble herencia. Hay un concepto que es herencia múltiple. Ese no existe en Java. En C sí existe. En C no. En C no hay herencia. En C++ existe. En Java no. Lo que sí podemos tener es como estaba en el dibujito. Y de hecho el dibujito es así. Si se fija, si se acuerdan, en el dibujito no aparecen las mamás. Qué feos, ¿no? Pero el papá hereda de su papá, que es el abuelo. Y la niña hereda del papá, pero como el papá hereda del abuelo, hereda de los dos, ¿sí? Pero solamente en línea recta. Después de la palabra extens, no puede haber dos clases. Yo no podría crear una clase hija y decir extens padre, coma, madre, o extens padre, coma, extens madre. Eso no lo puedo hacer, solamente heredo en línea recta del papá, del abuelo y demás. No pueden aparecer dos extens. No sé si a eso te referías con herencia doble, se puede heredar de dos. Aquí no se puede. Solamente tiene que aparecer una clase. Pero esa clase a su vez puede heredar de otra. Entonces, esta va a heredar de todos sus ancestros, como les digo, en línea recta. Papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No sé si te contesté. Ya, ya. Muy bien. Bueno, entonces, y Daniel creo que fue el que puso que sí. No, en Java no se vale herencia múltiple. No se vale herencia múltiple en las clases. Hay otras cosas en las que podríamos simular la herencia múltiple, pero aquí no. Bueno, entonces vamos a hacer un programa para usar herencia e ir introduciendo más conceptos. El problema es este que está aquí. Supongan que necesitamos hacer un programa que lleve el control de las cuentas de un banco. Pero en un banco hay de diferentes tipos de cuentas. Vamos a trabajar con tres. Cuentas de débito, que ven así como de ahorro, cuentas con pago automático de servicios, que son un caso particular de las cuentas, donde además de tener ahí mis ahorros, programo para que periódicamente se paguen el teléfono, el agua, la luz, el cable, el internet, etc. Y también hay las cuentas de crédito. Esas, el banco, que no es generoso, me presta dinero para que yo pueda comprar firmando mi tarjeta de crédito. ¿Alguno de ustedes tiene cuenta bancaria de alguno de estos tipos? Ah, muy bien. Mauricio, ¿de cuál tienes? ¿De crédito? No. De débito. Bueno, muy bien. Sí, entonces tenemos estas tres cuentas, ¿no? Esas, en general, como son muy jóvenes, pues las que tienen son las de débito. Y probablemente sus papás tengan tarjetas, cuentas de crédito, y ya vamos a ver cómo son de feas. Bueno, con independientemente del tipo de cuenta de la que se trate, se puede depositar dinero en esa cuenta. El niño este que tenía su guardadito, no sé qué cosa, pues se van depositando dinero, a lo mejor ahí les depositan su beca, a lo mejor ustedes depositan ahí que están ahorrando para, pues no sé, a lo mejor para sus regalos de Navidad, si los acostumbran, o lo que sea. Se puede retirar dinero, como no es de crédito, lo que yo puedo retirar, lo máximo que puedo retirar, es lo que tengo guardado en esa cuenta. Si yo tengo 100 pesos y voy y saco 20 pesos, no tengo ningún problema. Pero si tengo 100 y quiero sacar 1000, pues claro que no me deja. Y en el banco, no sé cómo sean
que manejan, pero luego en los bancos, si quiero sacar más de lo que tengo, no me deja y además me penaliza, cobrándome un poco de dinero. Y el otro método que tienen en común todas estas cuentas es saber con cuánto dinero cuento en ella. Eso se llama conocer el saldo de la cuenta. Dice, aquí además, esas las 3 tipos de cuenta lo tienen en común. Las cuentas de pago con servicios además permiten automatizar o hacer automáticamente, periódicamente, dependiendo de cada cuánto le cobren a uno, no sé, cada mes se cobren el teléfono o o cada 2 meses el agua, el cable cada mes, así, ¿no? Las colegiaturas a lo mejor igual cada mes, o digo, no de la UNAM, pero de escuelas particulares, si se tratara, las de la UNAM, si quieren pagar sus 2 pesos automáticamente, creo que no se puede, pero supongan que lo hacen así anualmente, ¿no? En fin. Y las cuentas de crédito me permiten comprar a crédito y consultar el saldo. Tienen un saldo diferente. Ahorita no nos vamos a centrar en las cuentas de crédito, esas las vamos a dejar para más adelante. No sé si la siguiente clase, tal vez la siguiente clase, tal vez no alcancemos a ver hoy. Entonces, ¿cuáles son los objetos principales en la solución de este problema? ¿Cuáles creen que sean? Tarjeta podría ser, ¿qué más? Cuando dices tarjeta, ¿a qué tipo de tarjeta te refieres? Cuenta bancaria. A ver, ¿cuenta bancaria es aparte de tarjeta o es lo mismo? Es lo mismo, muy bien. Sí, entonces vamos a tener cuenta bancaria, ¿qué más? ¿Los demás qué opinan? Nada más las cuentas bancarias. Pues nos puse todos. Vamos a tener cuenta bancaria, cuentas de débito, cuentas con pago de servicios, cuentas de crédito. El comportamiento de las cuentas va a depender del tipo de cuenta. Entonces, las cuentas en general, las cuentas bancarias, que las vamos a llamar así como, o las cuentas de débito, cuentas de débito y cuentas bancarias, las vamos a manejar como sinónimos, y cuenta de ahorro. Esos 3 son sinónimos. Su comportamiento es crear una cuenta, retirar dinero, depositar dinero, consultar saldo. Cuenta con pagos de servicio tiene los 4 mismos métodos que las cuentas bancarias, más un método para hacer el pago recurrente de los servicios. Por su parte, las cuentas de crédito tienen los 4 primeros métodos también, más 2 métodos extra para poder trabajar a crédito, como hacer una compra, realizar una compra y saber todavía de cuánto dinero dispongo. El saldo y el crédito son 2 cosas diferentes. Yo puedo tener un crédito hasta 500 pesos, pero he estado ocupando 200 pesos. Todavía me quedan 300 por ahí, pero sí tengo que ir sabiendo qué saldo tengo. Como son un poco complicadas las de crédito, pues con calma, ahorita no nos preocupamos. Después definir escenarios. Bueno, en el inicio del programa, como siempre, me va a dar la bienvenida, un menú de opciones. Dependiendo de la opción que elija el usuario, se valida y dependiendo de ella, va a solicitar más datos, o si es inválida, manda un mensaje y se regresa al segundo punto. Si es la fin, ya terminé.
el programa elige esto hasta llegar al dinero. Puse escenario, retiro de dinero de una cuenta, pues se va a solicitar cuánto dinero se quiere retirar, se valida que haya la cantidad suficiente para retirarlo y que sea positiva. No puedo querer ir a sacar menos 20 pesos. Creo que en los cajeros ni siquiera hay signos negativos, pero ¿qué tal que hacemos nuestras operaciones desde nuestro celular o desde la computadora? Ahí sí hay signo de menos. Entonces, que sea positiva y menor o igual que el saldo de la cuenta o disponible. Si la cantidad del programa es adecuada, es válida, se le da al usuario la cantidad solicitada y si no, se manda un mensaje de error. Puse proporciona porque pues es una simulación, claro que vamos a estar arrojando dinero, ¿no? Pero vamos a simular que se le da al usuario y entonces el saldo disminuye. Bueno, supongan, no sé si esto lo hicieron en la práctica o como tarea, porque suelo dejárselos en las primeras clases a los alumnos, pero este semestre hemos estado un poco sin tanto contacto con los ayudantes, que tenemos una clase cuenta que tiene un disponible, el disponible es lo mismo que el saldo, tiene su número de cuenta, que lo vamos a crear como el número de cuenta del alumno, cada cuenta tiene un número único y no sé, como es único, bueno, nadie más lo puede usar. Tenemos nuestro constructor que cuando creo una cuenta debo proporcionar una cantidad que debe ser mayor o igual que 2.500 pesos. Puedo retirar, puedo depositar. Estos dos me devuelven un valor booleano nada más para indicar si la operación fue correcta o no, si se pudo retirar, si se pudo depositar. Para depositar solamente necesitamos que sea positivo. No importa si son 20 millones de pesos. O sea, en la vida real no podemos, bueno, si los tuviéramos, no los podemos depositar porque nos llega la policía rápidamente pensando que estamos haciendo algo ilegal. En nuestro programa, no importa lo que me depositen, lo vamos a permitir. Podemos obtener el disponible para conocer cuánto dinero tengo antes de retirar y podría obtener el número de cuenta, nada más para saber de qué número de cuenta estamos hablando. Aquí me faltarían más datos. Podríamos requerir, por ejemplo, los datos del cliente. No lo vamos a poner ahorita. Nos vamos a centrar solamente en las cuentas y en los elementos importantes para las cuentas, que es el número de cuenta y el saldo. ¿Cómo harían la clase cuenta con servicios? Ideas. ¿No se les ocurre nada? Ya tengo la clase cuenta con las características que les dije, ya está súper probada, está a prueba de todo. Y de repente necesito hacer una clase cuenta con servicios. No sé si les queda claro. La cuenta con servicios es una cuenta así como de ahorro, como las que tienen algunos de ustedes, que a lo mejor todos deberían de tener, si es que tienen, por ejemplo, me imagino, porque no sé cómo sean las becas que da el gobierno, me imagino que les dan una tarjeta y ahí les van depositando periódicamente. Estas calificaciones son correctas. Lo mismo debería de ser las becas de la UNAM, pero no sé cómo les pagan. Bueno, el punto es ese, pero además supongan que en el banco, esas son nada más para los estudiantes, hay unas cuentas
que permiten que automáticamente se paguen ciertos servicios que se seleccionan. Bueno, si yo ya tengo la clase de cuenta y la cuenta con servicios va a ser prácticamente lo mismo que las cuentas. Estoy regresando. Tengo mis cuentas. Puedo hacer estas 4 cosas. Después tengo mi cuenta de pagos con servicio que va a hacer exactamente las mismas 4 cosas. Crear una cuenta, retirar dinero, depositar dinero, consultar el saldo y la única diferencia, que en este caso es mínima, pero complicando, es esta de pagar el servicio. Hay varias formas de hacer. Una podría ser, ignoro que yo tengo la clase cuenta y me pongo a empezar a hacer esta clase cuenta de pago y yo me programo todos mis métodos, crear cuenta, los constructor, los constructores que se necesiten, asignar, obtener y estas 4 operaciones. Eso lo puedo hacer. No sé si ven alguna desventaja de que si yo ya tengo algo que está hecho, empezar desde cero a hacer algo que es prácticamente lo mismo. Estoy pensando si se me ocurre un ejemplo más de la vida real. ¿Quién estaba hablando? Debe ser algo, pero no sé si había preguntado. No. ¿Qué ibas a decir? Es que no te escuché qué ibas a decir. No, pensé que había preguntado algo. Sí, ¿qué desventaja le ves a empezar a hacer la cuenta de pago desde cero, sabiendo que ya tenemos una clase que hace la mayoría de digamos, 4/5 partes, las hace y las hace perfectamente bien, ya está aprobado. Sí, ahí estaríamos perdiendo la eficiencia porque solo bastaría con agregar los atributos adicionales que tiene esa clase en específico. Así es. Con el código quedaría más espacio, sería más eficiente. Sí, nuestro código en general nos queda más pequeño si usamos herencia. No solo es cuestión de la pequeñez, el hecho de que sea pequeño, pues también me facilita al momento que tengo que ocurre un error. No tengo que estar revisando hojas y hojas de código. En lugar de revisar 50 hojas de código, a lo mejor no me reviso 20 y encuentro los errores y los corrijo. ¿No? Pero además, puedo estar metiendo inconsistencias, porque puedo estar pensando que, por decir algo, crear cuentas, se dijo que las cuentas para crearse deben de tener como mínimo 2,500 pesos, y qué tal que aquí me equivoco y pongo 250, o pongo 25,000, o pongo otro número cualquiera. Ya estoy metiendo inconsistencias, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema. Y además, recuerden que los programadores somos flojos. Lo que nos gusta es pensar y estar resolviendo problemas, pero si ya hay cosas que nos ayudan a resolverlo, pues ¿por qué no usarlas? ¿No? Se puede hacer así, como les dije, sí se puede hacer. Y si lo hacemos, no estamos usando una programación orientada a objetos. Déjenme ver. Bueno, entonces entonces alguien, porque esto siempre pasa, dice, bueno, una cosa que podemos hacer es copiar el código de la clase cuenta en mi programa, ya no meto inconsistencias, pongo programa y tal. El problema es que si yo lo copio y después hay algún cambio en el banco, se modifica la clase de las cuentas, mi clase de cuentas
pago de servicios ya no queda igual. Estoy metiendo inconsistencias. Eso es una cosa común, horrible, espantosa, es un problema muy grave dentro de la computación. En parte, mi teoría es que por eso surgió la orientación objeto. O sea, desde siempre se ha usado, se ha reutilizado código que ya está aprobado. Para eso están las bibliotecas, ¿no? Cuando nosotros usamos las bibliotecas que en Java se llaman paquetes, pues son pedacitos de código. Bueno, aquí no son pedacitos, aquí son clases y ya están probadas. Y las podemos usar utilizando la relación de uso o de contención, pero también, y es mucho, o sea, si me sirve, la uso con el mecanismo de herencia. El mecanismo de herencia, para lo que me sirve, les decía que siempre ha habido, bueno, siempre desde que hay lenguajes de programación, creo yo, porque tampoco está bien que estoy viejita, pero no me tocó programar así desde hace 20 siglos. Antes, en lo que eran las bibliotecas, eran métodos nada más los que teníamos, ¿no? Entonces, si alguien ya programó el método para sacar raíz cuadrada, no lo tengo por qué hacer. Incluyo una biblioteca que lo tenga y la utilizo. Y es más o menos el mismo concepto, solo que aquí va un paso más allá. No es nada más usarlo y ya, porque puedo ampliar la funcionalidad que tiene. Puedo ampliar tanto, como decía Rodrigo, los métodos, atributos necesarios, ¿no era Rodrigo? Bueno, Rodrigo, los métodos necesarios para resolver mi problema. Dice, la herencia me sirve para definir nuevas clases. Mi clase CN de C nueva, a partir de clases existentes, la C es de clase C. En esta clase nueva, lo único que voy a hacer, así como en el ejemplo que les puse de los alumnos, es definir únicamente los atributos que la hacen diferente de lo que está en C, tanto los atributos como los métodos. Cuando yo digo extends, cuando yo defino una subclase o clase hija, automáticamente se van a incluir métodos y atributos de C. Va a tener la misma estructura de C más lo que yo diga y los métodos. Con respecto a los métodos, puede ser que pongamos nuevos métodos, puede ser que cambiemos el código de alguno o algunos métodos en particulares, o puede ser que inhibamos ciertos métodos. Lo podríamos hacer. Todo eso podemos hacer, pero es menor que si, el código que voy a hacer es menor que si tuviera que programar todo desde un principio y más seguro, porque solamente estoy concentrándome en la parte que hace diferente a mi nueva clase. Dice, la clase CN, la nueva, se llama subclase, clase derivada o clase hija. La clase C se conoce como superclase, clase base o clase par. ¿Sí? Entonces, terminología. ¿Cómo le hacemos? Pues empezamos con public class, el nombre de mi subclase. ¿Cómo sé que esta es una subclase? Porque después de ella aparece la palabra reservada extend y luego un nombre de clase que en principio ya está aprobada. O sea, Java no se va a poner a verificar si ya fue probada y está perfecta. Si yo digo extends cuenta, lo que se compromete a hacer Java es traerse estructura y comportamiento de esa clase. Y ya. Y recuerda que solo una. En este caso, esta nueva clase no va a tener ningún atributo adicional. Lo que va a tener adicional es el método pagar el teléfono. Entonces aquí le digo qué número de teléfono quiero pagar y cuánto voy a pagar, ¿no? Supongan que contrataron un plan para su celular
pues automáticamente nunca les están preguntando, oye, ya te está acabando tu crédito, ¿quieres recargar? No, se lo cobran y pues lo tendrán que pagar. Entonces, vean que la firma de este método no tiene nada diferente de los métodos que hemos estado viendo. No hay nada diferente en las subclases, excepto el extend, y que tenemos que tener en mente todo lo que significa el extend, todo lo que nos estamos trayendo. Entonces, yo digo, pues vas a pagar. Lo primero que hago es retirar de la cuenta el, el importe de lo que vas a pagar. En este caso se llama un monto. Retiro esa cantidad de dinero. Aquí estos puntos suspensivos son el código que necesito para, para comunicarme con una compañía de teléfonos que tenga ese número, decirle que voy a pagar y ya. Pero además en esta clase ya te pago, ¿no? Si hago el pago recurrente, me van a abonar 100 pesos, lo cual para crédito de teléfono es un montón de dinero. Entonces sí quiero que lo haga. ¿Sí? Entonces vean, bueno, aquí se ven poquititas líneas, los puntos suspensivos son los que está complicado para ir a revisar y demás. Solamente esta clase cuenta con servicios, solamente va a tener un método. Y ese método, por ejemplo, el método retirar, no está definido aquí. ¿En dónde está definido? En la clase cuenta. En la clase cuenta está definida la variable saldo y a esa le estoy queriendo agregar 100 pesos. ¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Sí. Me parece que en general no es difícil el concepto, pero son muchos detallitos y eso es lo que vamos a ver ahora. Dime, Andrés. Por ejemplo, la parte de retirar, ya tenemos la herencia de la otra clase, entonces, por ejemplo, podemos usar los métodos de consultas, pues extendimos la clase, no se necesita usarlo directo. Así es, no tenemos que poner, bueno, si quisiéramos, podríamos poner dis.retirar. No tenemos que crear ningún objeto para llamar a este método que no está en esta clase. Pero no importa que no esté en esta clase, porque esta clase, recuerden que extend se trae todo lo que hay en cuenta. Y en cuenta tenemos el método para depositar, para retirar y para conocer saldo. ¿Sí? Por eso lo usamos así tranquilamente. Y lo usamos tranquilamente. Este es un método muy sencillo, retirar, pero por ejemplo, cuando vean en tercer semestre cosas de graficación, de interfaces, ahí se usa, y también en el próximo semestre, pero en las interfaces gráficas se usa mucho la graficación, porque traemos cosas que ya están hechas, que son más complicadas que una simple resta que vamos a hacer aquí en retirar. Traemos métodos que no me interesan, pueden ni siquiera interesarme, y ya lo traemos. ¿Sí? Bueno, esto es, este ya no es un método que heredaron. Entonces está muy sencillo, pero tiene un error. La variable saldo en la clase cuenta está definida bueno, un objeto de la clase derivada o subclase tiene todos los componentes de la superclase. Entonces la clase cuenta tiene saldo, número de cuenta y estos tres métodos. Esta tiene lo mismo más pagar teléfono. Pero hay un pequeño problema. Que saldo y número de cuenta, lo que sabemos, y somos muy bien educados, es que los atributos
se deben definir privados. ¿Qué significa que un atributo es privado? Pues que solo le pertenece a los objetos de esa clase. Nadie más puede usar esos valores, ni siquiera sus hijos. ¿Sí? Entonces, para eso, o sea, yo no puedo usar, así como se los puse en 2 transparencias anteriores, donde puse saldo igual a 100, no lo puedo usar, no me va a dejar compilar ni siquiera. Lo que puedo hacer es llamar al método depositar y deposito los 100 pesos de la bonificación. Eso lo puedo hacer. Pero hay otra cosa que también puedo hacer. En lugar de poner privado el método, el atributo, perdón, lo pongo protegido. Yo veo a estos atributos protegidos como secretos de familia. Son cosas que nadie fuera de mi núcleo familiar conoce. Solamente, supongo que yo soy la superclase, solamente yo y mis hijas, mis clases que heredan, lo van a conocer. Nadie más lo conoce. Entonces, los atributos que se definen como protegidos es el equivalente a tenerlos privados, pero donde esa privacidad afecta a la superclase, como en este caso a la clase cuenta, y a las subclases. Si yo no fuera dueña de la clase cuenta, que es probable que no sea, no puedo cambiarle al método protegido. Pero si yo estoy creando una clase que sé o que supongo que puede heredar a otras, debo de definir los atributos protegidos, no privados, porque si no, no se pueden heredar. ¿Sí? Por eso hace rato les hacía mucho hincapié, que tal vez no se dieron cuenta, que sí hereda la estructura, pero no la puedo modificar directamente. Tendría que usar los métodos asignar u obtener. Si yo no quiero estarlos usando, porque digo, si somos de la misma familia, ¿qué desconfianza es esa? Le pongo protegido y yo uso la variable saldo como la usé en la transparencia anterior. Bueno, es un aspecto importante de la herencia. El tercer tipo de visibilidad de los elementos de una clase era el protegido. Aquí viene un dibujito en donde trato de ilustrarles que tengo una clase A y los atributos definidos como privados en la clase A solamente los puedo usar directamente en la clase A, que es un círculo que está en rojo. Esta clase A tiene 2 hijos, la clase A1 y la clase A2. De una clase se pueden crear todos los hijos que se necesiten, toda la parentela que se necesite en cuanto a hijos, nietos, bisnietos, lo que sea. Lo vamos a ver después con las cuentas. Aquí tiene 2 hijos. Esta no es herencia múltiple. Cada hijo solamente tiene un padre, que es la clase A. Pero un padre puede tener todos los hijos que quiera. Entonces, los atributos privados definidos en A como privado solamente se pueden usar en A. Los atributos definidos en A como protegidos se pueden usar en el círculo moradito, que es la clase A y sus hijas, ¿sí? Y sus nietas, si tuviera. Si yo defino atributos públicos en A, estoy haciendo una cosa horrorosa, porque se lo puede usar desde cualquier clase. Y eso no queremos, porque eso viola la encapsulación. Hay elementos que se pueden definir públicos sin que se escandalice uno, que son las constantes. Defino una constante y como sé que esa nadie me la puede modificar, no importa que sea público. Pero yo sugiero que por todo lo definen o privado o protegido. Entonces, esta
claro la visibilidad de las tres visibilidades que pueden tener los atributos dentro de una clase? Eso es con respecto a la visibilidad, ¿no? Ya vemos el protected, lo puedo usar cuando estoy haciendo clases muy generales, que sé que de ellas voy a poder heredar. Por ejemplo, la clase de las cuentas debería de tener protegida el saldo, o sea, hacerlo protegido, pero eso quiere decir que se puede usar en una cuenta y en toda su descendencia. La clase de las personas, pues también todos sus atributos deberían de ser protegidos para que cualquier subclase, que si los alumnos, que si los empleados, que si, no sé, niños, otros tipos de personas que hubiese según lo que quiero hacer, jugadores, a lo mejor, que soy dueño de un casino y quiero programar a mis jugadores, otro tipo particular de personas, los deportistas, etcétera. Si voy a tomar todo lo de las personas en general, pues los defino como protegidos para no estar usando los asignar y obtener. Los puedo usar, pero me ahorro un poco. Y además así se ve cómo está en una familia. Si no quieren usar los protegidos, bueno, acuérdense que lo pueden hacer, pero tienen que usar los asignar y los obtener. Los constructores. Todas las clases tienen constructores. Cuando nosotros creamos una clase, lo primero que hacemos son constructores. Esos constructores me sirven para que al momento de crear un programa, un objeto, se cree con un estado consistente. Le damos un estado inicial. De hecho, yo creo que no deberían de llamarse constructores, sino asignadores, no sé, constructores. Está bien, ese es el nombre. No me acuerdo. Hay un nombre, una palabra que me gustaba más, pero yo no creé acá. Constructores. Cuando estamos hablando de una subclase, también tenemos constructores. Lo que vamos a hacer, recuerda que estamos reutilizando todo lo que ya hay. Ya está escrito los constructores en la clase padre o superclase. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer, lo que estamos obligados además, es primero llamar al constructor de la clase padre y después darle valor inicial a los elementos de la clase, de la subclase. Para llamar al constructor de la clase padre se usa la palabra super, la palabra reservada super, como vamos a ver aquí. Lo que les había enseñado de la clase cuenta con servicios, no puse ningún constructor. Tenemos el constructor, se escribe exactamente igual, es público, se llama como la clase y puede o no recibir parámetros. En este caso, sí queremos que reciba parámetro, porque en la clase padre tenemos un constructor que recibe, que crea la cuenta mediante el monto inicial. Ahí se valida que sea una cantidad, la cantidad que establece el banco para poder crear cuentas. Como no tengo atributos extra en la clase cuenta con servicio, mi constructor solamente va a llamar al constructor de la superclase. ¿Cómo lo hace? Poniendo super y el parámetro que necesita. Al ver el super, lo que va a hacer Java es ir a la clase cuenta y buscar un constructor que reciba como parámetro una variable real, una variable numérica real con punto decimal, y hace lo que tenga especificado en ese constructor. ¿Sí? Este es un constructor muy fácil, no es lo común, pero
no es lo común que mis clases nuevas no agreguen atributos, pero aquí se dio. ¿Hasta aquí van bien, niños? Este ejemplillo me lo voy a saltar. Bueno. Tenemos, entonces podemos hacer un programa que me sirva para probar mis cuentas. Bueno, muy sencillito, no va a probar todo, va a probar la clase de cuenta con servicios. ¿Qué puedo hacer con esa clase? Pues estas 4 operaciones que están aquí, para crearla y terminar. Es que lo hice de una manera diferente. Va a validar, hay un método que me va a validar el número que le dé, que sea positivo, y la acción que va a realizar, ¿no? Retirar dinero, depositar, mostrar el disponible, pagar el teléfono y salirme del método. No puse una opción, está un poco, puede parecer un poco extraño mi programa, porque estoy haciendo un menú, entonces voy a crear una cuenta y con esa voy a trabajar. Podría haberlo puesto la creación, una opción para crear los objetos y estar en mi menú creando cuentas, creando diferentes cuentas. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. ¿Qué hace este programa? Pues primero pregunta con cuánto dinero quiere crear su cuenta, lee una cantidad y lo que va a hacer es estar en un ciclo mientras la variable que leyó antes, que es el capital, sea menor que 2.500, porque se estableció que era 2.500 el mínimo para abrir la cuenta. Entonces ahí se está mandando un mensajito de error y volviendo a leer y así hasta que me dé más de 2.500. Una vez que me da 2.500 o más, crea la cuenta con servicios y lo deja en la variable cuenta que definí antes. Y luego, ahora sí ya está en el ciclo, donde muestra el menú, lee la opción y realiza la acción. Lo seguimos haciendo y en esto va a estar mientras la opción elegida no sea la 0, que es la determinación. ¿Pequeños van bien hasta ahí o tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el ejemplito corriendo. Este es muy sencillo, pero casi que ni se va a notar ahí que hicimos no se va a notar que tenemos herencia. Tengo una clase que se llama Cuenta 1 Java, a ver si esta es la que necesito. Sí, donde tengo el saldo, obtener disponible. Ay, esta no sé qué necesito. No la necesito en este momento, la vamos a hacer. Me hacía raro que se llamara Cuenta 1. Pero esta clase cuenta es la que les platiqué que teníamos, pero supongan que no sabemos nada de esto más que la documentación, que no tenemos el código fuente, porque esto es muy común
que suceda cuando tenemos herencia. Vamos a tomar una clase que ya está hecha y probada y la vamos a usar nosotros. Entonces, tenemos nuestra clase cuenta y tenemos nuestra clase cuenta con servicios. Esta sí es la que, como nosotros la creamos, la vamos a ver. Entonces, esta cuenta con servicios que extiende cuenta y está con los métodos que tenemos, que nada más es pagar el teléfono, el constructor que acabamos de ver, pagar el teléfono, nada más que retirar una cierta cantidad. Y tenemos una clase que se llama Prueba Cuentas 1, que es la que les acabo de enseñar también, la que va a contar, a probar solamente esta de cuenta con servicios, ¿no? Tenemos un capital, una relación y tal. ¿Cómo se llama? Prueba Cuentas 1, Java. Y la corremos. Entonces, voy a salir para limpiar esto, que no se me confundan mucho. Entonces le digo que con 200 pesos. 200 es menor que 2.500. Y me dice la cantidad mínima es de 2.500. Vuelve a darme una cantidad. Cientos. No sé leer. Y entonces le digo, no, es que en realidad quería yo 3.000. Como ya di un valor correcto, me sale el menú. ¿Qué quiero hacer? Bueno, pues primero podría asegurarme y ver cuál es el disponible. Dispongo de 3.000 pesos. Puedo sacar dinero. Podría sacar 100 pesos, por ejemplo. Eso es correcto. Vuelvo a consultar el disponible. Tendría que ser 2.900. Puedo depositar. O sea, puedo ir en el orden que quiera, ¿no? Puedo depositar y deposito 1.000. Puedo volver a depositar y deposito 300. Ahí ven ustedes la cuenta. Ya me perdí. Consulto el saldo y me dice que tengo 4.200. Ah, qué bien. Puedo ya retiré, ¿no? Retirar, depositar. Puedo pagar teléfono y quiero pagar 300 pesos. Voy a pagar mucho dinero. Voy a pagar 1.000 pesos para que mi saldo sea de 3.200 más el 100 de abono, 3.300. No hacer operaciones muy complejas, ¿no? Eran 4.200. Digo que pague el teléfono 1.000, entonces él retira esos 1.000, ¿se acuerdan? Entonces tendría que ser 3.200, pero como me hace una bonificación de 100 pesos, tengo 3.300. Y así puedo estar retirando dinero si quiero, pesos, y todo lo que quiera seguir haciendo hasta que llegue a terminar. Pues esta no tiene mucha complejidad, nada más quería que vieran, ¿dónde lo verán mejor? Quería que vieran que estoy yo declarando una cuenta con servicios, que sé que es una subclase de cuentas. En esa cuenta con servicios yo no tengo definidos el método retirar ni depositar. No tengo ni retirar, ni depositar, ni conocer el disponible, que está aquí, obtener disponible. Ninguno de esos 3 métodos lo tengo programado ahí. Ese está en la clase cuenta. El que sí tengo programado es el pago de teléfono. Entonces, sí lo puedo hacer. Si yo llegara a mi
cuenta. No, prueba cuenta. También me quedan 10. Prueba cuenta 1. Java. Yo creé mi cuenta como una cuenta con servicios. ¿Qué creen que pasaría si hago esto? Si digo que el objeto cuenta es de la clase cuenta. ¿Puedo hacer todas esas operaciones? Yo esperaba que al unísono dijeran que no, porque la clase cuenta no tiene el método para pagar teléfono. Y el compilador se debe de dar cuenta, lo debe de notar. Dice, cuenta.pagar teléfono, no encuentra el método pagar teléfono con un número real en la clase cuenta. Y eso es lo que esperábamos. La clase cuenta no tiene la posibilidad de pagar teléfonos. El que lo puede hacer es la cuenta con servicios. ¿Sí? O sea, yo, la superclase, tengo mis métodos, pero estoy limitada. Y le doy todo lo mío, soy una madre generosa, a mis hijos. Pero mis hijos son una versión corregida y aumentada mía. Entonces, pueden hacer todo lo que yo sé hacer y más. ¿Sí? ¿Alguna duda, pequeños? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en Dime. este de cuenta, en este caso, ¿para qué le pusimos static en este objeto? Le tenemos que poner static porque los puse aquí para hacer que fueran globales, para poderlos usar en todo el programa. Esta es una clase, porque en Java todo lo tengo que poner en clase. Pero en esta clase está el main. Entonces, si se acuerdan, bueno, si no se acuerdan, aquí lo vamos a ver. El método main es estático. Esto quiere decir que de esta clase no puedo generar objetos. O sea, yo no puedo tener un objeto de la clase prueba cuentas 1. Como le puse static, eso me obliga a que todos los métodos que yo use dentro del main sean estáticos y las variables. Vean, el método menú es estático. ¿Sí? De esta clase no voy a poder crear ningún objeto, pero eso es lo que quiero, porque nada más quiero que sea para probar. Miren, por ejemplo, si yo le quitara el static al que quieran, no me va a dejar compilar. Pues, estoy usando una variable que no es estática, dice que no puedo utilizarla, no puedo hacer referencia a ella desde un contexto estático. Además, vean, no me quita una palabrita y ya me dieron 6 errores. Esa es la razón. Como no puedo crear objetos de esta clase, pues no puedo, todavía no lo puedo recuperar. Todo lo que no esté en main y que lo use ahí, tiene que ser estático. Eres muy observador, Andrés. Qué bueno.
Tengo una duda Creo ahorita que nada tú, más. O sea, como está sí tiene pero por ejemplo aquí, esa clase está en el mismo archivo del main, ¿no? O sea, abajo del sí, main. podríamos tener el main arriba. A ver, podríamos tener el main en cualquier lugar. En Java no estamos obligados a tener un cierto orden en los métodos, como costumbres, ¿no? Decimos, bueno, primero van los constructores, los obtener, asignar y después lo demás. En una clase que sí va a tener objetos. Y normalmente en las clases que tienen el main se pone hasta el final, pero no es obligatorio. Entonces, Entonces, sí. pero están, o sea, o sea, la clase que creamos está fuera del, del código del main, o están dentro. No, el main está dentro de esta clase. A ver, lo voy a quitar de aquí y lo voy a subir. Estoy en el mismo archivo, fíjate. Pruebas, cuenta uno, no me sale. Si es que eso es lo que me estás preguntando, porque a lo mejor me estás preguntando otra cosa. Entonces, el main está aquí, ¿sí se ve? En la clase prueba cuentas 1. Ah, ok, Si está dentro de esta clase, solo que eh, se acostumbra a ponerlo hasta abajo. Todos los métodos auxiliares podrías ponerlos arriba. Pero si no, también esto puede estar donde sea. Muchas veces, es según cuestión de estilo. A veces, muchas veces también lo vas a ver al principio, en medio no, lo puedes hacer, pero no lo vas a ver. Porque en la mayoría de los lenguajes tenemos, así como estaba, es porque en la mayoría de los lenguajes primero se tienen que definir las cosas antes de usar. Pero aquí no tenemos ningún problema. Si lo compilo, va a compilar. Perfecto. Está con el static. Sí, pero está dentro de prueba cuentas 1. Después, cuando lo estaba subiendo el main, pensé que a lo mejor te referías a que estaba en la clase cuenta. No, en la clase cuenta no. Esa está aparte. sí, es que como, bueno, como no se llega a ver todo el código, no sé, vi lo de static, no sabía qué estaba pasando ahí con el main, pero ya vi que está adentro. Gracias. Está dentro y repito, ¿no? Como aquí el main está obligado a tener static, si tuviéramos cualquier otro método que tiene static, lo que usamos dentro de un método que es static, tiene que estar estático, como lo vimos tiene que ser estático. Estático, lo que quiere decir es de aquí no podemos generar nada, ¿no? Y en este caso, mis programas de prueba, pues así son, no queremos estar generando nada. Si quisiéramos, podríamos, o sea, para evitarnos el static, ponemos aquí en el main, eh, creamos un objeto de la clase prueba cuentas 1 y llamamos a los métodos, pero creo que eso es un poco más confuso. Y además algún día van a estar viendo pues otros códigos. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, vamos a seguir trabajando con herencia el miércoles. Eh, todo con los ayudantes que tienen planeado para mañana. Y de acuerdo a eso, ya sea que ellos les hagan un repaso o el miércoles rápidamente un repaso antes de continuar con nuestro programa de las cuentas. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, pues voy a dejar aquí y nos vemos el miércoles. Que tengan buen provecho, una buena tarde y nos vemos el miércoles. Les sugiero que de cualquier forma den un repaso a sus notas de arreglos, por si tienen alguna duda, aunque no les haga el repaso, pues ya sea que se les hagan mañana, se les expresen mañana a los ayudantes o el miércoles a mí.
o a los dos. Ok, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Además,